¿Qué es la neumonía? Es una infección aguda del pulmón que produce inflamación en los alvéolos, que son las pequeñas estructuras donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Durante la infección, los alvéolos se llenan de líquido, pus o exudado inflamatorio, lo que dificulta la respiración y reduce la oxigenación de la sangre. La neumonía puede ser causada por diferentes microorganismos. Si hablamos de bacterias, tenemos al Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria más común. En virus, la influenza o el SARS-CoV-2. Y en hongos tenemos el Pneumocystis roviceae, que es especialmente para pacientes con inmunodepresión. Los principales tipos de neumonía se dan según el lugar donde se adquiere. Si es una neumonía adquirida en la comunidad, conocida como NAC, se contrae fuera del hospital. Neumonía intrahospitalaria o nosocomial aparece después de 48 horas de hospitalización y neumonía asociada a ventilación mecánica, como NAVM, se da en pacientes intubados. El diagnóstico de la neumonía se basa en la combinación de datos clínicos, hallazgos del examen físico y estudios radiológicos. De esta forma, confirmando la presencia de una infección del parénquima pulmonar. La evaluación clínica es el primer paso. Es la sospecha clínica a partir de los síntomas respiratorios y generales del paciente. Los más comunes son la tos, que puede ser seca o con expectoración purulenta. También es posible la fiebre, escalofríos o malestar general. También es presente la disnea, que es la dificultad para respirar, dolor torácico de tipo punzante, que empeora con la tos o la respiración profunda. En adultos mayores puede presentarse confusión, somnolencia o debilidad, incluso sin la fiebre. Durante la exploración se pueden encontrar signos típicos de consolidación pulmonar, por ejemplo la auscultación. Son crepitantes, roncus o disminución del murmullo vesicular. También encontramos la percusión, que es la matidez sobre la zona afectada. En la palpación, el aumento de las vibraciones vocales, y estos hallazgos apoyan la sospecha clínica de neumonía. La radiografía de tórax es el método diagnóstico fundamental para confirmar la neumonía. Muestra infiltrados alveolares, consolidaciones lobares o segmentarias o un patrón intersticial. También permite descartar otras causas de disnea o fiebre como atalectasia, insuficiencia cardíaca, derrame pleural o masa. Si la radiografía no es concluyente o hay sospecha de complicaciones, por ejemplo, de abscesos, empiema, atelectasia o neoplasia, se recomienda una tomografía computarizada de tórax que ofrece un mayor detalle anatómico. Las pruebas de laboratorio complementan el diagnóstico y orientan el tratamiento. Se solicitan pruebas como hemograma completo, proteína C reactiva, que se conoce como PCR, o procalcitonina, que es la PCT, gastrometría arterial u oximetría de pulso, cultivo de esputo o hemocultivo, pruebas virales como el COVID-19 o influenza, y llegado al caso de que haya sospecha epidemiológica. Las complicaciones más importantes de la neumonía son el derrame pleural, que es la acumulación de líquido en la pleura por extensión de la infección. El empiema pleural, que es la infección del líquido pleural, se halla pus en la cavidad pleural. El absceso pulmonar es una condición que se basa en la formación de una cavidad con pus dentro del pulmón. También es posible la insuficiencia respiratoria aguda, donde el pulmón no logra oxigenar adecuadamente la sangre. Es posible la sepsis o el shock séptico, que es la diseminación de la infección a la sangre con afectación de órganos vitales, o también la descompensación de enfermedades crónicas como el EPOC, la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Hablemos de patrones radiológicos. El patrón alveolar o de consolidación es la opacidad homogénea con broncograma aéreo típico del Streptococcus pneumoniae. El patrón intersticial es el aspecto reticular o en virus merillado común en neumonías virales o atípicas. Ahora, el patrón bronconeumónico muestra infiltrados parcheados y dispersos, asociado al Staphylococcus aureus o Gram negativos. La neumonía es una de las infecciones respiratorias más comunes y graves a nivel mundial. Afecta a personas de todas las edades, pero es más frecuente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Es una de las principales causas de hospitalización y de consulta médica por enfermedad respiratoria. Los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, el EPOC, la diabetes, insuficiencia cardíaca, inmunosupresión, exposición a contaminantes o biomasa. También el agente más común es el Streptococcus pneumoniae, aunque también puede causar la virus u otros microorganismos.
La mortalidad varía según la gravedad y el estado del paciente. En casos leves, que son pacientes ambulatorios, es menor al 1%. En hospitalizados varía del 5 al 15%. Cuando son casos graves o cuando los pacientes están en la unidad de cuidados intensivos, el porcentaje llega a estar entre los 30 y el 40%. En adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la neumonía es una de las principales causas de muerte por infección respiratoria. Ahora hablemos del caso clínico. Llega una paciente femenina de 73 años con sintomatología respiratoria dada por disnea, tos sin expectoración, sin picos febriles. Al examen físico del paciente de ingreso por desaturación requirió suplencia de oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Tiene antecedentes de tabaquismo por aproximadamente 10 años, consumía 4 cigarrillos al día, tuvo exposición a biomasa ocasionalmente por 6 meses. Sus signos vitales, tenemos tensión arterial 151/84, frecuencia cardíaca de 121 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una temperatura de 36,6 grados centígrados, un peso de 90 kilos, una estatura de 1,60 centímetros y tenemos masa corporal de 35 kilos por metro cuadrado, saturación del 78%. Tenemos dos imágenes radiográficas, dos RX, uno de tórax en proyección postero anterior y una en proyección lateral. En el RX de tórax se visualizan opacidades alveolares en el lóbulo inferior o medio inferior derecho, con un leve desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho. No se observan signos de neumotórax ni derrame pleural. Se observa una elevación ligera de los hemidiafragmas que puede ser causado por el alto peso que tiene esta paciente en comparación a su estatura. Referente a los síntomas y hallazgos radiológicos, desde el punto de vista personal, el diagnóstico más acertado es una neumonía adquirida en la comunidad. La paciente adulta mayor presenta los signos clásicos de esta patología. Además, observa en la radiografía opacidades alveolares localizadas afectando uno de los lóbulos de forma parcial. Como diagnóstico diferencial, la neumonía adquirida en la comunidad tiene un cuadro compatible: disnea, hipoxemia, tos, antecedentes de exposición y hallazgos pulmonares leves. Si hablamos de la atelectasia, no hay signos claros de colapso pulmonar ni de desviación traqueal. Presencia de roncus y antecedentes infecciosos apoyan la neumonía adquirida de la comunidad. El EPOC agudizado o la bronquitis crónica, la paciente es exfumadora y expuesta a biomasa, pero el cuadro es agudo con desaturación infiltrado sugerente de infección. En cuanto al tromboembolismo pulmonar o TEP, el inicio no fue súbito, ni hay signos de dolor torácico o riesgo trombótico alto. Entonces, en un resumen, la opción más exacta es la neumonía adquirida en la comunidad.